En esta clase vamos a trabajar con un ejemplo introductorio que nos permitirá verificar que en el método de secciones no siempre es necesario extraer las fuerzas reactivas para determinar las cargas internas sobre elementos de interés. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 44 del capítulo 6 del Giveler nos dice que determine la fuerza en los elementos BE, EF y CB e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Bien, entonces naturalmente habríamos iniciado estableciendo las reacciones en los soportes A y G. Sin embargo, como se nos está solicitando la fuerza sobre BE, EF y CB, sin problema podemos establecer una sección en el medio y analizar la región superior de la estructura. De esta forma voy a establecer formalmente la sección 1. Si quisiéramos trabajar con el hemisferio inferior de la estructura, sí necesitaríamos las fuerzas reactivas. Sin embargo, al trabajar la parte posterior, el equilibrio también se tiene que cumplir, de forma que si generamos el diagrama de cuerpo libre para la sección 1, aislamos la porción cortada de la armadura, colocando las fuerzas externas que existan y considerando una carga interna por cada elemento cortado. Y como siempre los invito a definir directamente cuál es el sentido en tensión o compresión de cada uno de estos elementos. Y la metodología es muy sencilla. Noten que si ustedes hicieran una inspección de la suma de momentos sobre E, el momento de la fuerza de 5 se anula, el momento de la fuerza de 10 por línea de acción también se anula, el momento de la fuerza EF se anula, así como el de la fuerza BE. De esta forma veamos que alrededor de E nos quedaría simplemente el momento en dirección negativa que ejerce la fuerza de 5 kN. De esta forma requerimos que el elemento BC genere un momento en dirección contraria para que se pueda establecer el equilibrio en ese nodo. De esta forma la única opción es que el elemento BC se encuentre en tensión. Por lo tanto dibujamos un vector de fuerza saliente del elemento que corresponde a la fuerza BC. Ahora bien, veamos que el equilibrio está desplazado a la derecha gracias a las fuerzas en D y C. Eso significa que la componente X de la fuerza BE debe ser hacia la izquierda para que se balanceen las cargas en ese eje. Y la única manera de lograrlo es que BE también se encuentre en tensión. Finalmente, las fuerzas sobre el eje Y están desplazadas hacia abajo, de modo que requerimos que EF sea en compresión. Y ya con el diagrama listo podemos ejecutar las ecuaciones de equilibrio. Por conveniencia vamos a iniciar sumando momentos sobre E. Ya vimos por el análisis anterior que todas las cargas que convergen a ese nodo no producen momento. De modo que solo tendríamos la fuerza vertical BC generando momento positivo con una palanca horizontal, la cual es coincidente con la cota de 4 metros. Para la fuerza en D tenemos momento negativo alrededor de E y es una magnitud horizontal de 5 con palanca vertical de 4. 4 se puede cancelar y vemos que la fuerza sobre BC también son 5 kN. Y como nos dio positivo, asumimos correctamente la tensión. Hagamos ahora suma de fuerzas horizontales. Tendríamos positivo 5 en D, positivo también 10 en C y negativa la componente X de la fuerza BE. Ahora, veamos que su ángulo de inclinación, es decir, por acá en la geometría global, está representado por un cateto opuesto de 4 metros y un cateto adyacente también de 4. De forma que dicho ángulo es de 45 grados directamente. Así que el término de suma implica la fuerza BE coseno de 45. Despejamos esa carga y vamos a obtener 21,2 kN, lo cual también evidencia un estado de tensión. Y finalmente analizamos el equilibrio en el eje vertical. Acá tendríamos positivo solo la fuerza EF, negativo la fuerza de 5 en E, negativa la fuerza BC que también es de 5 y negativa la componente Y de la fuerza BE, lo cual estaría dado por su magnitud y el seno.
Despejamos la fuerza EF y obtenemos 25 kN. El resultado nos dio positivo, así que asumimos correctamente su dirección compresiva. Con ello ya están listas las fuerzas que se solicitan en el problema 44. Pasemos al 45, donde para esta misma armadura se nos solicita la fuerza en BF, BG y AB e indicar el estado en tensión o compresión. Bien, acá necesitamos la fuerza sobre BF, BG y AB. Directamente no hay una sección parcial que nos funcione, pues trazaría a 4 elementos y normalmente buscamos que sea máximo 3 o bien que trace a 4 donde los momentos y fuerzas se cancelen. Sin embargo, antes de iniciar con las secciones, vamos a hacer una inspección del nodo F, pues acá resulta que tenemos 3 elementos y 2 de ellos están alineados, de forma que es de esperar que el elemento BF sea fuerza 0. Así que a nivel formal se traduce en un diagrama de cuerpo libre con la fuerza FG, la fuerza EF que la obtuvimos compresiva en el caso anterior y la fuerza BF. Directamente por el equilibrio en el eje X es necesario que dicha carga sea 0. Así que ya podemos centrar nuestras miradas a determinar la fuerza sobre AB y sobre BG. Y para lograrlo vamos a establecer una sección parcial número 2. Y de nuevo, si emplean el hemisferio inferior, sí necesitan las reacciones, pero si empleamos la parte superior, no las requerimos. Así que aislamos la porción cortada de la armadura considerando las fuerzas externas y colocando una carga interna por cada elemento cortado. Analicemos la lógica, tensión o compresión de cada una de esas fuerzas internas. Primero, veamos que las fuerzas están desplazadas para la derecha, de modo que el elemento BG tiene que tener componente hacia la izquierda para balancear las fuerzas en ese eje. Ello solo es posible si el miembro está en compresión. Fuerza sobre BG. Ahora hagamos una inspección de los momentos sobre el nodo F. Noten que por concepto de línea de acción se anularía el momento que produce la carga de 5 en E. Por ese mismo concepto se anula el momento de la fuerza de 10, ya que ambas cargas convergen al nodo. También se anula el efecto de la fuerza FG. Y entonces las 3 cargas que nos quedan que generan momento lo hacen en sentido negativo, de forma que es necesario que el elemento AB genere un momento en dirección positiva y con ello balancear los momentos sobre ese nodo. Ello solo es posible si se aplica una carga tensiva, la cual corresponde a la fuerza AB. Bien, finalmente veamos que tenemos 2 cargas hacia abajo y una carga que tendrá una componente vertical que esperamos no sea la suficiente para balancear los estímulos que ya van hacia abajo. Así que vamos a asumir a FG en compresión. Y así entonces, analizando las ecuaciones del equilibrio, primero en el eje horizontal vamos a tener la fuerza en el nodo D de 5, la fuerza en C de 10 y la fuerza en B de 10. Negativa sería la componente de la fuerza BG. Y como pueden observar acá en la estructura global, el ángulo que se suscribe para ese elemento también es de 45 debido a que tiene cateto de 4 y cateto de 4. Ello se traduce en la fuerza FG coseno. Despejamos esa cantidad y vamos a obtener 35,4 kN. El valor es positivo, así que asumimos correctamente su dirección compresiva. Ejecutemos finalmente la sumatoria de momentos en F. Como ya vimos del análisis, se anula el momento de la fuerza FG, del momento de la fuerza de 5, de la fuerza de 10. Nos quedan negativos los momentos de las cargas en C y D y de la fuerza BG y positivo el momento de la fuerza AB. Por su parte, para la carga que andamos buscando, ya que es vertical, tiene una palanca horizontal que es de 4 metros. Luego, para la fuerza en D, colocamos su magnitud y vemos que su palanca que es vertical son 8 metros. Para la fuerza en C, que también es horizontal, tenemos una palanca vertical de 4 metros. Y para la fuerza BG, vemos que su componente horizontal no produciría momento en F por concepto de línea de acción, solo la componente vertical, lo cual estaría dado por su magnitud y el seno. Y como es una componente vertical, tiene palanca horizontal.
que es 4 metros. Igualamos a 0, despejamos la fuerza AB y obtenemos positivo 45 kN. Ello en tensión. Y la fuerza FG no hay problema porque no se solicita en el enunciado. De igual forma, solamente sería hacer suma de momentos en Y. Y también en caso de que la requieran, les quedaría un resultado de aproximadamente 25 kN en compresión. Bien, entonces con estos dos casos finalizados, el aprendizaje más importante de estos ejercicios es que no siempre será necesario que establezcamos las cargas reactivas. Si existe un hemisferio que se puede trabajar sin considerarlas, podemos hacerlo sin problema. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de armaduras simples. Gracias por su atención.